vamos a hacer, nos vamos a meter por Excel, seguimos usando el mismo ejemplo que tienen en la tabla de la descripción, del enlace en la descripción, y lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica directamente, como vimos. Nos vamos por insertar, nos vamos a tabla dinámica y le damos en una hoja nueva y en aceptar. Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos la tabla dinámica. Bien, lo que vamos a ver hoy es crear jerarquías. Entonces, crear jerarquías lo que quiere decir es que podemos meter más de un campo tanto en columnas como en filas. Vamos a suponer que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, nosotros vamos a poner, por ejemplo, en filas, vamos a meter cliente. Entonces, como ven, pues ya nos va saliendo, pero a su vez yo quiero poner el artículo que me ha comprado cada cliente. Pues voy y lo pongo. Entonces, como ven, me sale clientes y luego el artículo. Claro, son muchos, como ven, pero estarían ahí, están todos expandidos. ¿Podría ponerlo al revés? Pues también, simplemente con moverlo, artículo a cliente y cliente a artículo, si lo quiero dejar como estaba. Bien, entonces ahí lo tendríamos. Bien, y ahora lo que voy a hacer además es la ruta, voy a meter un tercer criterio, lo pongo por encima de cliente. Entonces ahí yo ya lo tengo todavía más completo esa opción. Bien, entonces ahora vamos a hacer una jerarquía de columnas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter, en principio vamos a meter fecha, como ven, y como ven al meter fecha él me pone años, trimestre y fecha. Bien, en principio vamos a quedarnos con solo alguna de ellas, porque esto lo vamos a explicar a continuación. Lo que quiere decir esto es que él automáticamente, cuando nosotros ponemos una fecha, él tiene dos modos de agrupar. Entonces vamos a suponer que yo aquí querría quedarme con trimestres. Pues quito años y quito fechas. Entonces, como ven, ahí se me queda ya trimestres. Y claro, ya solo me faltaría pues meter el importe en valores. Ahí lo tengo. Bien, entonces, como ven, bueno, esto es lógico. Con estos botones de más y menos puedo contraer o expandir, dependiendo lo que necesite ver o lo que no necesito ver. Vamos a poner aquí en donde tengo ahora, que yo tengo por ejemplo los años, y le voy a dar botón derecho, vamos a ver, agrupar. Y como ven, él me puede agrupar por tres criterios: por meses, por trimestres o por años. Si a mí, por ejemplo, no me interesa eso, simplemente con quitarlos, bueno, tengo que dejar uno, evidentemente, dejaría años. Automáticamente me deja el de fecha normal. Ahí estaría. Si yo luego lo quiero volver a activar, pues podría venir aquí a agrupar y decirle, oye, lo quiero por meses, por trimestres, por años, por días, lo que yo quiera. Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿no ves? Aquí me salen los que yo necesito y simplemente pues yo iría quitando diciendo, oye, pues a ver, años no me interesa, trimestres no me interesa, y me quedo por ejemplo con meses. Pues ahí tendría, como ven, tendría la opción de meses puesta. Entonces eso es una opción que también nos viene muy bien que él nos la haga automática, porque de esa manera podemos podemos ver una como diríamos, una segmentación o un filtrado mucho más cómodo para que a nosotros nos funcione. Bien, entonces de esta manera ya hemos visto que podemos agruparlo. También teníamos ahí opciones de horas y de de horas, minutos y segundos. Lo que pasa que, bueno, en nuestro caso pues igual lo usaríamos menos. Aquí pues ya solo nos faltaría, si queremos también podríamos hacer aquí un filtro que podría ser por fecha, podría ser por agente o por lo que yo quiera. Podría poner mi fecha y también me va a sacar un filtro por lo que yo quiera. Como ahora yo lo tengo puesto por meses, pues solo me sale por meses. Si yo quito meses y vuelvo a meter aquí fecha y a ver que no me la ha cogido, ahí está, y pongo años, trimestres o meses, pues podría entonces elegir uno o elegir el otro. De esa manera pues yo ya lo tendría hecho. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como ven, estas opciones de agrupamientos pues que nos han venido muy bien por fecha, estas jerarquías. Si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, debajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario.